Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ila Alejandra Tadeo Chan y comienzo esta exposición con el siguiente mensaje. Dice, la dieta es la clave esencial para una curación exitosa, de Joseph Reynolds Raymond. Quien nunca haya estado en un ámbito clínico probablemente pues no considere que esto sea cierto, pero en realidad la dieta, es un factor que ayuda o protege la vida de los pacientes en el ámbito clínico. Ahora bien, la presentación, mi nombre es Ila Alejandra Tadeo Chan, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, me encuentro en octavo semestre de la licenciatura en Nutrición Aplicada. Esta es la presentación de mi caso clínico. Yo escogí un paciente de nutrición enteral en estas prácticas de estadía 2, debido a que, pues, como ya me encontraba al final de mis prácticas, me permitieron tratar a este paciente, en especial a este paciente, por la situación que presentaba. Así que ese es el desarrollo de mi caso clínico. Mi lugar de estadía fue el Hospital General de Cancún, doctor Jesús Cumate Rodríguez, y mi docente en línea es la maestra María Alcántara Melchor. Muy bien, comenzamos con la presentación de los datos generales de este paciente. Como se mencionó, es un paciente soltero, es un paciente masculino. En cuanto a escolaridad, él no cuenta con estudios, tiene 52 años, su ocupación laboral es ser un vendedor en frutería. Su diagnóstico médico es una disfagia en estudio con un probable diagnóstico de acalasia y un STDA no varicel. En el caso de la religión es cristiana, tiene una casa propia, es de nacionalidad mexicana. Ahora bien, el motivo de su ingreso hospitalario de consulta es un empeoramiento de la disfagia. Su evaluación nutrimental fue realizada el mismo día de ingreso, es decir, el 30 de marzo del 2023, y su fecha de egreso fue el 5 de abril del 2023. Cuando él ingresó ya contaba con una zona nasogástrica. Sin embargo, aunque se le preguntó al paciente si recordaba la fecha en la que se la habían instalado, no se pudo determinar la fecha de instalación. Inclusive se revisó el expediente clínico y tampoco había información al respecto. Ahora bien, entre los antecedentes encontramos los antecedentes familiares. Él refiere que en su familia no hay eh, familiares, valga la redundancia, que presenten algún tipo de enfermedad, ni ya sea ni con la relacionada a su diagnóstico actual como algún otro tipo de patología. No hay nada de eso. En el caso de los antecedentes personales no patológicos, él niega haber recibido algún tipo de tratamiento médico reciente, ninguna cirugía, diálisis, ningún tipo de proceso médico. También niega el consumo de alcohol y de cigarrillo. Y actualmente, cuando se encontraba hospitalizado, llevaba un tratamiento farmacológico, el cual explicaremos en un momento. En el caso de los antecedentes personales patológicos, es importante mencionar que él refiere, e inclusive su expediente también lo avala, que él presenta esta probable acalasia o este probable diagnóstico de acalasia desde hace 20 años. La disfagia más bien es la que lo ha acompañado durante estos 20 años. En el caso de la situación clínica durante la estancia hospitalaria, él mencionó cierta sintomatología como dolor de ardor en el esófago, dificultad para deglutir, estreñimiento, llevaba de 5 a 8 días sin depositar, debilidad muscular general, cansancio y también encías inflamadas. Ahora bien, hay algo importante a mencionar aquí, o un punto, es que él es un paciente de reingreso. Previo al 30 de marzo, él ya había estado hospitalizado en nosocomio antes mencionado. Sin embargo, por motivos médicos que desconocemos, lo dieron de alta. Él refiere que en estos días él no consumió ningún tipo de alimento más que algunos líquidos, un poco de licuados por vía oral, pero eso es todo, porque nunca se le enseñó cómo preparar ni siquiera una nutrición enteral artesanal para seguir alimentándose por la zona. Sin embargo, él refiere que esto no es diferente, no ha sido diferente a lo que él ha presentado desde hace 20 años. Su alimentación ha sido así desde entonces. En cuanto al diagnóstico médico, él refiere tres: disfagia en estudio con probable diagnóstico de alcalasia y una STDA no varicel.
Entre las patologías él presenta tres, como les mencioné: disfagia, acalasia y STDA no varicial. En el caso de la disfagia, esa es una condición médica que la IOM describe como la dificultad o imposibilidad para la deglución. Entre los síntomas encontramos básicamente que es una dificultad para tragar o deglutir alimentos, tanto sólidos como líquidos. En el caso de la acalasia ya hablamos de un trastorno, porque es un conjunto de síntomas en el que el esófago presenta una atrofia o una imposibilidad para deglutir. Ya no puede realizar esta acción normal, fisiológicamente normal, como lo haría otra persona. Y en esta situación, pues también se es imposible desarrollar contracciones peristálticas. Entre los síntomas que encontramos, pues como mencionamos, se encuentra la disfagia, hay regurgitaciones, hay pérdida de peso, hay dolor torácico y también hay complicaciones pulmonares. Por otra parte, el STDA no varicial, Moreira y Garrido en el 2014 describieron que es una hemorragia que se produce en la parte alta del tubo digestivo. Esta parte alta comprende tres partes, por decirlo así: el esófago, el estómago y el duodeno. Generalmente no siempre cuando un paciente presenta ese diagnóstico de STDA no varicial, se administra la nutrición enteral. Sin embargo, depende mucho si se está presentando hemorragia o no. En el caso del paciente es importante mencionar que el diagnóstico sí lo mencionaba, o sí hace hincapié en esto. Sin embargo, en ese momento no presentaba como tal el STDA no varicial. Es decir, no había hemorragias como tal. Por lo tanto, no se encontraba en una situación aguda, así que la nutrición enteral podía continuar. Ahora bien, en el caso del diagnóstico nutricional, nosotros lo presenté en un formato PES, es decir, problema, etiología y signos y síntomas. El diagnóstico completo, como se menciona en la diapositiva, es un paciente masculino con desnutrición leve de primer grado, hay una anemia normocítica moderada, hay un bajo peso, hay una pérdida severa de peso, que es el problema, todo eso es el problema. Se relaciona con una inanición crónica y prolongada y o intermitente por más de 10 años y una disfagia, y es evidenciado por un IMC de 15.87 kilogramos sobre metros al cuadrado, una pérdida de peso habitual del 87.84, una pérdida y un porcentaje de pérdida de peso del 12.15% en 3 meses. Estos son los datos antropométricos. También se añadieron datos bioquímicos, como son niveles bajos de hemoglobina de 10.2, de hematocrito de 29.8% y del volumen del BCM de 90 y de 133 miligramos sobre decilitros de colesterol. En cuanto a los indicadores antropométricos, como se mencionó, que nos permitieron llegar a ese diagnóstico, encontramos el IMC. Actualmente su IMC, como se mencionó, es de 15.87, según tomando en cuenta el peso actual de 44.8 y su altura de 1.68. El porcentaje de peso habitual es el 87.84, que como se muestra en la tablita de aquí, se puede interpretar como una desnutrición leve de primer grado, y el porcentaje de pérdida o cambio de peso habitual del 12.15%, que igual como se menciona en la tabla de Nestlé Health Science, se puede interpretar como que mayor a 7.5% en 3 meses hay una pérdida severa de peso, como en el caso del paciente. En cuanto a los estudios bioquímicos que él presentó, la mayoría, por curioso que pareciera, estaban normales. Hay algunos, como por ejemplo el colesterol, que se encontraba en un nivel bajo. Sin embargo, al estar investigando, en realidad no es algo inusual esta situación en pacientes con desnutrición moderada. De hecho, es un indicador de este tipo de desnutrición. En su caso, el paciente presentaba un nivel bajo, por lo tanto, se puede interpretar pues como que presentaba una desnutrición moderada. Los niveles de urea, nitrógeno ureico, creatinina sérica, ácido úrico, glucosa y triglicéridos se encontraban en niveles normales. Por otra parte, en el caso de los electrolitos en suero de 6 elementos, el único dato que se encontraba pues elevado, en este caso, es el magnesio sérico. Y pues el cloro sérico y el sodio se encontraban en niveles bajos. Sin embargo, es importante mencionar que el cloro y el sodio, como se menciona en la información de la diapositiva también, aunque el cloro suele ser un problema que se presenta como factor de riesgo
para el desarrollo para el desarrollo o es indicador de la presencia de hipertensión arterial. Y el sodio, por otra parte, se relaciona con situaciones como vómitos, sudoración, insuficiencia cardíaca, algo que nos indicaría tal es un problema cardíaco. No hay indicios en realidad de que el paciente presente algún problema cardíaco. No hubo nada en su expediente. Entonces, pues se puede inferir que probablemente sus niveles se encuentren de esta manera precisamente por la situación de estrés en la que se encuentra el paciente. En el caso del magnesio, es normal igual que se encuentre elevado en situaciones de insuficiencia suprarrenal, cetoacidosis diabética, pérdida de la función renal y pérdida de líquidos corporales, síndrome de leche y alcalinos. Pero reiterando, no hay indicios en su expediente que nos indiquen pues que esta situación está ligada tal vez a problemas de este tipo clínicos. Entonces, pues también se puede inferir que es por la misma situación estresante del paciente. Ahora bien, en el caso de los resultados de la biometría hemática, la hemoglobina y el hematocrito, ambos números se encontraron en niveles bajos. Pues esto es algo entendible. El paciente se encuentra en desnutrición. Lo más probable es que presentara anemia. En ambos casos, la CEPAF menciona que en hombres niveles inferiores de 11 gramos sobre decilitros de hemoglobina se diagnostican o se podría inferir como una anemia moderada. En el caso de el hematocrito, pues la anemia se diagnostica como anemia a varones que tienen hemoglobina por debajo de 14 con hematocrito menor de 41%. Pues en este caso el paciente, en pocas palabras, tiene anemia. Sin embargo, ¿qué tipo de anemia? Ese es el punto. El BCM sí nos ayudó a determinar el tipo de anemia porque nos indicó que es una anemia normocítica. Es decir, es una anemia que está ligada más bien a la situación probablemente de inanición del paciente o alguna otra situación pues propia de su situación clínica. Sin embargo, no hay indicios en realidad de que presente la anemia tales por problemas hereditarios ni nada de eso. Más bien es una anemia precisamente propia de la inanición. Ahora bien, en cuanto al tratamiento médico, pues él solo presenta dos fármacos que estaba consumiendo, como es el omeprazol y la metoclopramida. El omeprazol, pues en realidad no se han observado interacciones con los alimentos, simplemente se recomienda que tal vez se consuma en ayunas, más que eso. En el caso de la metoclopramida, pues también se ha encontrado que aumenta la motilidad gástrica, así que disminuye la absorción de los alimentos, de tal manera que también se recomienda que se consuman ayunas, al igual que el omeprazol, o al menos 30 minutos antes de consumir algún tipo de alimento. En el caso ahora bien del tratamiento nutricional con sustento bibliográfico que se eligió para el paciente, investigamos el tratamiento nutricional recomendado para las 3 patologías que él presentaba en su diagnóstico clínico. En el caso de las recomendaciones nutricionales para el STDA, es importante mencionar que no se encontró información sobre la distribución macronutrimental, más bien se mostraba recomendaciones sobre los tipos de alimentos que podemos incluir. De todos ellos, los que no estaban permitidos, pero los que estaban permitidos, destaca la leche. Generalmente hoy en día se tiene la cultura de que en el ambiente clínico, que la leche no es un alimento que se considere propio en una dieta blanda, porque ese es el tipo de dieta que debe tener un paciente con STDA. Sin embargo, Catuto en el 2013 presentó pues el supuesto de que en realidad pues como tal la leche no, como menciona ahí la diapositiva, no altera o no presenta problemas como se piensa generalmente de la leche. Eh, entonces se puede seguir utilizando, sin embargo, o por ejemplo como el reflujo gástrico que a veces se menciona, sin embargo, se debe de evaluar siempre la tolerancia individual, porque puede ser que un paciente con STDA sí lo tolere, pero otro no. Entonces, no debemos obligarlos y tampoco cuando se vea que un paciente no la tolere o cuando se vea que un paciente la utilice según él para reducir probablemente el ardor en el esófago o en el estómago, como algunos creen coloquialmente, no.
no se debe de recomendar en esas situaciones. Pero, y también en pacientes tales con úlceras pépticas. Pero en general, aunque pasen, se puede permitir el uso de la leche en pacientes con STDA siempre que lo toleren. En el caso de las recomendaciones nutricionales para pacientes con disfagia y acalasia, las recomendaciones que se dan tanto como el IMSS como Domínguez en el 2010, sí dan una recomendación de distribución macronutrimental. Sin embargo, esa distribución, pues es básicamente como la de una dieta normal. En realidad, la distribución es de 15 al 30 de lípidos, del 50 al 75 de carbohidratos y del 15 al 20 en proteínas, que equivale más o menos a 1.5 a 2 gramos sobre kilogramos al día. La fibra 20 a 35. En el caso de las recomendaciones nutricionales para pacientes con desnutrición, igual las recomendaciones o la distribución se maneja en 30% para lípidos, 50 y 55 para carbohidratos y 15 al 20 para proteínas. Por lo tanto, la distribución o la dieta que se eligió, los requerimientos nutricionales, valga la redundancia, fue proteínas al 20%, o 2 gramos sobre kilogramos al día. No se eligió cantidades mayores porque se ha encontrado, no lo mencioné aquí, ni lo puse aquí, pero estuve leyendo un poco y encontré que precisamente cantidades mayores a esas, podría más bien relacionarse con presencia de comenzar a dañar el riñón, por decirlo así, o la función renal más bien. La función renal, entonces, pues no queremos agregarle un problema al paciente, así que se dejó en 20%. En el caso de los hidratos de carbono se mantuvo en 50-55 y los lípidos que no superaran ni más del 25 al 30% del. En el caso de la elección del tipo de nutrición, pues como se mencionó, ella contaba con la sonda nasogástrica. En el caso del hospital, indicación médica ya había, así que esta mandaba que la nutrición enteral fuera en 5 tiempos o bolos, por lo tanto era administración intermitente, y no había información en el expediente de que hubiera riesgos de broncoaspiración o aspiración, y se recomendaba también en la indicación médica que la nutrición fuera mixta, entre sonda y vía oral. Así que para evitar la completa atrofia deglutativa, por lo tanto, se decidió una nutrición enteral artesanal intermitente por vía oral, dividida en 3 tomas, y una nutrición enteral artesanal intermitente por la sonda en 2 tomas. En el caso de los requerimientos, el cálculo de los requerimientos nutricionales, pues primero se decidió que el peso a utilizar tenía que ser el peso actual. Todas las guías clínicas que se consultaron mencionan que ese es el peso más recomendable para utilizar, para evitar tanto infranutrición como sobrenutrición. Y en el caso del cálculo del GET, este quedó en 1500. Sí, en ese caso fue 1500. Sin embargo, se agregó el factor de lesión. En este caso, pues la desnutrición se le consideró como factor de lesión, que estaba encamado, y se llegó a un cálculo de 2500. Pero se revisó entre el expediente y se encontró que antes que él se fuera, su último cálculo nutrimental había sido de 2000 kilocalorías. Así que es mejor, se mantuvo en ese aporte, también para evitar el síndrome de realimentación. Y de hecho, esos 2000 equivalían al 80% de su dieta. Entonces, era seguro para él mantener las 2000 kilocalorías o iniciar con eso y posteriormente progresar a las 2500 en una semana. Y como se muestra, ahí está el cuadro dietosintético, la distribución que se mencionó, 20% para proteínas, 55% para hidratos y 25% para lípidos. Y ese es el plan de alimentación que finalmente quedó con el paciente. Como se menciona en el hospital general, la nutrición que se da cuando es enteral, los insumos no son suficientes, entonces generalmente se hace una nutrición enteral artesanal, pero se combina, es decir, es artesanal y se pone algún tipo de suplemento nutricional o algún tipo de módulo nutricional, dependiendo pues lo que haya en el hospital. En su caso, pues la nutrición enteral artesanal que se iba a administrar por la sonda se dividió en 3 tomas e incluyó arroz, molida de pollo, aceite de oliva, miel y casec, 60 gramos. Todo eso nos dio un aporte de 1156. Eso, lo antes mencionado, fue la nutrición enteral que se le administraba por la sonda. Ahora bien, la nutrición enteral artesanal que se administraba por vía oral se compuso de manzana, galletas, leche descremada. Obviamente la manzana
era cocida, las galletas trituradas y remojadas en la leche para evitar pues, cualquier tipo de grumo o algo que pudiera dañar, bueno, algo que pudiera causar que se atragantara el paciente. En su caso, pues la combinación de ambos, que la nutrición enteral artesanal, como se mencionó aquí, por las ondas fueran 3 tomas y la nutrición enteral artesanal por vía oral fueran 2 tomas, es decir, 5 tomas al día, nos permitió que al día se aportara entonces las 1892 kilocalorías. Esto en el porcentaje de adecuación fue correcto porque se mantuvo en 94.6 de kilocalorías. En el caso de las proteínas, 105.67, 99.63 en lípidos y 96.48 en hidratos de carbono. Así que fue perfecto, se adecuó a sus necesidades, no se estaba infranutriendo ni sobrenutriendo al paciente. La distribución final quedó en que 22% pertenecía a proteínas, 26 a lípidos y 56 a hidratos. Y ese es el plan de alimentación que se menciona aquí, que se resume. La nutrición enteral artesanal se compuso de molida de pollo 84 gramos, esta es una toma, 6 cucharaditas de miel, aceite de oliva, una cucharadita, arroz cocido, 1/8 de taza. El Vivace son 20 gramos por toma para que al día dieran los 60 gramos. No es Casec, disculpen, es Vivace. Es una fórmula polimérica en polvo, ¿ok? Que tenía el hospital en ese momento. La nutrición enteral artesanal que se dio en dos tomas al día contenía, como se mencionó, manzana, una pieza, la leche en polvo descremada, 8 cucharadas y las galletas Marías en 5 piezas. Ah, por cierto, se escogió la leche en polvo descremada, eso se me olvidó mencionar. El tipo de leche que se recomienda en STDA también es descremada, no entera. Si se va a utilizar leche, está bien utilizarla, pero tiene que ser descremada. La evolución del paciente, lamentablemente, como se mencionó, había sido un paciente de reingreso precisamente porque lo dieron de alta, indicación, pues medicina lo dio de alta, nutrición en este caso no interviene, solo recomienda, y eso sucedió a los 5 días de que él había ingresado, que es cuando el hospital me permitió reevaluarlo, porque tenía que esperar a que me dieran permiso para reevaluarlo, el paciente fue dado de alta. Entonces, pues, aunque se quiso revisar, se quiso evitar que se fuera para poder revisar la evolución y ya no se pudo. Y de hecho, en esos días que él estuvo, no notaron cambios en su peso, no notaron cambios en su talla, no le realizaron nuevos estudios bioquímicos al paciente. Entonces, no se pudo encontrar más información sobre cómo había estado evolucionando en esos 5 días, lamentablemente. Sin embargo, sí se dio un plan de alta nutricional para él. Ya había sucedido antes que lo enviaban a casa y pues no se le enviaba ningún tipo de nutrición y mientras eso causaba que reingresara porque la disfagia empeoraba y esto lo acompañaba a la desnutrición, la debilidad. Entonces, unos días antes, una servidora decidió planearlo por si acaso lo daban de alta y fue buena idea porque al final eso sucedió. Entonces, se le entregó este pequeño formato donde le hablaba sobre la nutrición enteral por sonda nasogástrica, los ingredientes y cómo la iba a preparar. Incluso cómo se la iba a administrar a su familiar en casa, se le explicó al paciente, bueno, al familiar, inclusive los horarios, si se pueden ver ahí, eran 3 horarios para las 3 veces al día de la nutrición enteral por sonda, 7 a.m., 3 p.m. y 11 p.m. Esos eran los horarios. Los ingredientes que iban a contener ese tipo de nutrición enteral, pues artesanal, por decirlo así, se eliminó el Vivace, tampoco se incluía el Casec porque pues era una familia que no contaba con recursos económicos para poder comprar algún tipo de suplemento o fórmula polimérica para complementar la nutrición. Entonces, pues se prefirió que fueran alimentos que ellos pudieran encontrar en casa y que pudieran preparar, pero administrar pues, a través de la sonda. Entonces, obviamente le iban a licuar, se le explicó todo esto. Entonces iba a contener arroz cocido, media taza, miel, 2 cucharaditas, la pechuga de pollo, 90 gramos, aceite, ya sea de oliva o vegetal, 2 cucharaditas, y que le iban a agregar agua hasta llegar a los 385 mililitros para cumplir pues con el aporte, para que se cumpliera 1 mililitro es igual a 1 kilocaloría. Está en el caso de la nutrición enteral artesanal, por la sonda. Este fue, y también se le agregó cuál sería pues como se quería mantener todavía que él
siguiera tomando líquidos por vía oral, tal y como se había mantenido en el hospital. También se le diseñó una que le aportara 368 kilocalorías. En este caso, se volvió a poner lo mismo, eso sí, lo que se manejó en el hospital, la leche deslactosada en polvo, las galletas María 7 piezas, 6 cucharadas y 2 piezas de manzana cocida. Esto iba a ser por una toma al día, por una toma, perdón, y también se iba a aportar 2 tomas al día, se mencionaron los horarios, una toma a las 10 de la mañana, la otra a las 4 p.m. Se supone que entre las dos, como se puede observar aquí, entre las dos aportaban las necesidades del paciente, de las aproximadamente las 2.500 kilocalorías, las 2.000 kilocalorías que se le estaba aportando en el hospital, se la iban a aportar en casa. Entonces, este fue el plan que se le entregó, lo mismo. Entonces, reitero, la nutrición enteral por zona nasogástrica en 3 tomas, pero completamente artesanal, y el licuado o la nutrición enteral por vía oral en 2 tomas, y estos eran los ingredientes que se utilizaron, las indicaciones y los formatos que se le entregaron al paciente y fueron estos dos. Pues en el caso de las referencias, estas son todas las referencias que utilicé. Solamente quisiera agregar que en el caso del paciente, pues se estuvo más días obviamente realizando las prácticas hospitalarias o clínicas y él ya no regresó. Se desconoce si ya no regresó porque se le había indicado o recomendado de parte de los médicos que fuera un hospital de tercer nivel en la ciudad de Mérida. Entonces, por eso creo que algo así mencionaron, que lo iban a dar de alta para que tuviera la posibilidad de irse hacia este lugar por medios propios, pero aún así ya no regresó. Entonces, pues también se infiere que no se había ido una semana antes y había regresado, precisamente porque sentía más débil, pero ya no regresó. Entonces, tal vez algo sea bueno, que al final el tratamiento nutricional que una servidora le recomendó le funcionó. Y de hecho, aunque no se pudo evaluar precisamente como se mencionó la evolución del paciente, se platicó en la mañana ese día, antes de la valoración, pero pues ya cuando se le fue a ver para la valoración ya no estaba. Y él mencionó, de hecho ya estaba caminando, mencionó que ya había podido depositar, ya se sentía con más energía. Eso no lo había podido hacer el día 1 que llegó, entonces pues hubo beneficios después. Pues le agradezco mucho docente que haya escuchado mi videoconferencia y me despido. Pasa una excelente tarde. Hasta luego.